se han Sí, sí, encontrado así aquí es. en la República Argentina. Cerca de las 9:30 de la mañana en todo el país, 22 grados la temperatura en Resistencia. En los temas del día mencionábamos el mes de las infancias y vamos a hablar aquí con parte del equipo ESI que nos acompaña como siempre. Cami, Vero, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Hola, ¿cómo ¿qué están? tal? ¿Todo Muy bien? Bien. Todo Bueno, bien, sí. ¿cómo se han preparado para este mes de agosto? Ya llegó y arranca con todo, pero sobre todo esa vinculación. Adultes, niñes, ¿cómo vienen con eso? Vamos a hablar de algo que puede ser un poquito polémico o difícil de Sí. comprender, que es el adultocentrismo. Sí. Ajá. Pensar en adultocentrismo es pensar en una serie de prácticas, una perspectiva, en una serie de privilegios, sobre todo para el acceso a la vida común, a la vida pública, o incluso también la determinación de la vida personal, que está regida sobre todo por la mirada de las personas adultas. Sí. La dificultad acá va a ser, por supuesto, el acceso a los derechos de otras personas que no sean de ese rango etario adulto. Y sobre todo en el marco del mes de las infancias vamos a pensar en los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo va a vincularse entonces? ¿Cómo pensamos a niñas, niños y adolescentes? No como algo que no puede decidir, que no tiene deseos, que no tiene voluntad, digamos, Sí. y que tiene que responder a un mandato adulto, ¿no? Sí. Quedarse quieto, estar en silencio, Sí. o sea, responder a expectativas absolutamente adultas y pasar, ¿no? A acompañar el cambio social para pensarlos como sujetos de derecho. Recién decía algo, Beto, que me quedó resonando para poder plantearlo con ustedes. Qué difícil ser niño en este momento, ¿no? Qué difícil ser un integrante de una infancia en este momento, no en lo particular solamente por cuestiones sociales, políticas, económicas que nos escapan, ¿no? Y sumado a esto del adultocentrismo, de todas las exigencias que nosotros ponemos sobre los pibes, y cosas que hablamos siempre desde andar a saludar a la tía, por más que el pibe y la piba no quiera, comportate de esta manera, el silencio, pedirle a un pibe de 5 años que se quede en silencio. Nosotros nos queremos quedar, a ver, otra vez volvemos al autocentrismo, pero lo complejo que es, y sobre todo entendiendo que es un ser humano en otra etapa de la vida, y volver a eso, ¿no? Totalmente. De hecho, ayer estábamos en una jornada compartiendo con docentes, ¿no? Respecto a la ESI, y los mismos docentes planteaban también esta cuestión de no respetar, por ejemplo, su deseo de no participar en los actos, En los actos. en los actos escolares. Sí, sí. Y que en este caso venía la madre diciéndole de por qué su hijo o hija no participaba, Porque y no el quiere. docente le explicó que citó a quienes querían, sentían el deseo de hacerlo, Claro. y que no, que quería, y salió llorando por la foto. Ay, Aparecía mi esta amor, cuestión de claro. quería la foto. Bueno, vemos si se presenta otra actividad en la cual después esté interesado o interesada, pero bueno, lo importante es que esto ya, por ejemplo, lo que es la escuela también empieza Sí. como a respetar este deseo. Tal vez antes era no todos van a bailar Sí. el folclore, todos van a hacer tal cosa, Sí. no, ahora al menos se apela a esta cuestión de preguntar Sí. cómo, cuándo y hasta dónde quieren participar. Y esto también me imagino que se aplica, por ejemplo, cuando las infancias hacen alguna actividad física. Puede ser que les guste desarrollar la actividad física, cualquiera sea, pero no le guste participar de los torneos, de las competencias. Entonces, bueno, si el pibe piba quiere hacer gimnasia artística, por decir cualquier actividad, pero no quiere ser partícipe de una competencia, ya está. O sea, el pibe tiene la voluntad de hacerlo, pero no hay que obligarlo a estas cuestiones, ¿no? De hecho, Tal cual. acá hago una salvedad respecto a esto de que Sí. mencionaste, trajiste acá de la Sí. educación física, y además teniendo en cuenta también que la educación física como espacio curricular implica muchas otras Sí. áreas que no se reducen al deporte, Claro. y que el valor que se tiene que promover no debería ser en realidad la competencia, Exacto. que por ahí es algo que sucede mucho y que por ahí termina dejando, como decía vos, afuera, segregado a niños, niñas que por ahí no quieren competir o no quieren hacer Sí. dicho deporte. Y acá también es interesante pensar en este, digamos, este paradigma, ¿no? De este cambio Sí. de paradigma que hubo de lo tutelar a pensar a las infancias y adolescencias como sujeto de derecho, todavía está como en un espacio o en un momento bisagra, vamos a decir, porque insistimos en esto, que muchas veces todavía esto no queda todavía claro, o no se hace carne esta cuestión de pensar que son sujetos de derecho, y acá empieza también esta
idea de crisis de la autoridad del adulto. ¿Qué pasa con el adulto? ¿Qué pasa con la autoridad? ¿Se resignifica? Y esta mirada, ¿no? De pensar a las infancias y a las adolescencias como sujetos de derecho no impide eliminar la simetría necesaria que tiene que haber entre adultos y ellos y ellas. En realidad lo que propone es repensar ese vínculo, ¿sí? Y para pensar ese vínculo hay que pensar también nuevas formas de poder construir el lugar del adulto como acompañante, como bien lo dijo mi compañera, y también volver a pensar y reconstruir esta idea de cómo se ejerce la autoridad. Sí. Y esto es clave, porque por la historia misma de nuestro país y demás, mucho tiempo esta autoridad estuvo vinculada con el autoritarismo. Claro. ¿Sí? Estuvo vinculado con estas prácticas autoritarias. En realidad no sé si por ahí aparece la añoranza, bueno, no, antes había más respeto hacia el adulto, más respeto hacia los docentes. Teníamos miedo, no En teníamos realidad, respeto. Teníamos sí, donde miedo. desobedecíamos nos daban un soki, un chipá. Sí. A ver, creo que a nosotros, no sé en tu caso, Oski, pero los docentes hasta le pegaban a los alumnos. En mi generación ya no fue, Sí, antes pasaba. pero Castigos era muy corporales. común que con el puntero le peguen en la mano, Sí. siendo, bueno, sabemos O lo que que te es. agarren fuerte el brazo, así, esas cosas. Y si no era respeto, eso era miedo, claro, vos levantabas la voz y eras castigado físicamente. No, Claro. y si le decías algo a tu papá o a tu mamá, Uf. te decían, no, bueno, por algo fue, algo así Claro, era. Claro. Entonces, como pensar, bueno, sí, puede ser que haya sido así, pero ¿a qué costo, no? Claro. ¿Qué sucedía ahí? Y justamente este nuevo paradigma habilita o nos invita, ¿no? Y nos obliga de alguna forma a pensar estas nuevas formas de reconstruir la autoridad, pero desde otro lugar. ¿Qué significa esto? Que en las decisiones o en este acompañamiento, mejor dicho, que tiene el adulto, pueda estar representada la voz, el deseo y los intereses de esos niños, niñas, adolescentes, y que también, siempre lo remarcamos, es una autonomía progresiva que van teniendo. Y tener lo hablamos un montón de veces acá, de hablar con los pibes, las pibas, les pibes, decirle, bueno, ¿qué te pasa? Está la situación de la rabieta, o se enoja por algo, o se conmueve mucho de golpe por algo, le pasa al pibe. Ningún ser humano se conmueve o se frustra o se enoja o grita por la nada misma. Algo le sucede, por ahí hay que esperar que pase ese momento de enojo extremo, de tristeza extrema. Después, ¿qué te pasa? ¿Te asustaste con algo? ¿Algo te molestó? Pero ningún ser vivo hace una rabieta o hace un enojo porque si algo le sucedió a esa infancia. Entonces, tenemos que decir, bueno, ¿sabes qué? Déjalo que suceda y preguntale qué le pasa. Porque a veces, no sé, se asustó con un muñeco. Y para nosotros como adultos, claro, lo tomamos como una tontería, pero para esa criatura es algo frustrante en ese momento. Claro. Bueno, y reposicionar el lugar Sí. de las personas adultas en relación a los niños también es orientar a esos niños en esa autonomía progresiva y el adulto también ser más empático. Claro. Porque cuando decimos tiene un berrinche, tiene, no sé, alguna situación súper intensa, Sí. la expresa de esa manera porque son los recursos que tiene. Claro. Y la persona adulta es la que es capaz de comprender esa situación, por eso esa Claro. simetría necesaria, digamos. El adulto es quien puede comprender que el niño tiene esas herramientas y que puede ir adquiriendo otras para expresarlas de otra manera, digamos, para convertirse en un adulto que deseamos. ¿Y hay cambios en los adultos? ¿Se observa algo de cambios con Porque hay que respecto a esto? repensarse y Sí. hay que reconstruirse. Eso, en realidad sí, eso es clave. Este nuevo paradigma y pensar a la autoridad desde un lugar, desde otro lugar, ¿es fácil? Y no, la respuesta es no, ¿sí? Porque implica también más tiempo, más empatía, más comunicación. Entender también que los adultos, por ahí creemos saber siempre la necesidad que tiene ese adolescente, ese niño, y no es así. Como le decía, en las escuelas con quienes nosotros trabajamos más estrechamente, sí, estas cuestiones de pasar a te obligo, tenés que participar en tal acto, en tal competencia, a preguntar, ¿se va a hacer esto? ¿Quién quiere participar? ¿Qué rol querés cumplir en este acto? Eso ya es un paso más a pensar estas nuevas formas, ¿sí? Del mismo modo también en el modo en que ahora se piensa o se construye los acuerdos,
¿sí? De convivencia. ¿Se acuerdan que antes era como el código o normas de Sí. convivencia que venía a ser como algo más impuesto? No significa que la escuela o en la casa misma no haya normas propias, pero también cuando nosotros le hacemos parte de esa construcción, de Claro. esos acuerdos, también es más fácil comprometerlo para que después puedan cumplir. No, acordate que este acuerdo fue conjunto. Claro. Vos expresaste tu voz, tus intereses, yo también. Entonces es más fácil también involucrarlo. Sí. Y en esto también pensar, porque por ahí se piensa, bueno, ahora no tiene entonces consecuencia las cosas que hacen, no hay límites. No se trata de eso, sino que ahora pensamos en esas sanciones de otro modo. Antes era sí porque es la escuela, o sí porque yo soy tu mamá, o yo soy tu papá, se hace lo que yo digo. Ahora se piensa en otro tipo de, si se quiere, de sanciones en el marco de la escuela o cuando hablamos en el marco de la familia, de pensar sanciones primero, en principal, que no vulneren sus derechos. Por ejemplo, ahora ya no es opción en te portaste mal en la escuela, suspendido. ¿Se acuerdan Claro, que antes no sí, suspendía? sí, No, sí. porque Sí. ahí está vulnerando el derecho mismo a la educación. O Sí. pegarle. O pegarle, pegarle, en sí. el caso Sí, sí, de la familia, sino que generar, sí, ese espacio, habitar y habilitar ese espacio para que se pueda reflexionar sobre ese acto, para que en realidad esa sanción que se llegue a tener tenga un sentido formativo Claro. y explicativo, y ya no autoritario. Chiques, Muchas gracias. gracias, como Gracias siempre. a ustedes. A ustedes. Impecable. El programa ESI, aquí en esta mañana de todos hablando.